El título de este tema, de este mensaje, es Anclados a la Fe. Amén. Anclados a la fe. Cuando hablamos de un ancla, pensamos que quién podría tener un ancla. Y quien tiene esa ancla son los barcos, ¿verdad? Los barcos son los únicos que cargan una ancla, porque esa ancla hace de que el barco, al estacionar o al ir cerca de la orilla, bajan el ancla y hace de que el barco se sienta seguro, se sienta estático en un mismo lugar, ¿verdad? O sea que lo único que hace que ese barco se estacione o esté quieto es el ancla, el que lo sostiene, el que lo detiene. ¿Estamos de acuerdo? Y de allí sale el título de este mensaje y dice anclados a la fe. Porque cuando nosotros hablamos de fe, no solamente es decir sí, yo tengo fe. Tiene que haber un ancla que hace que esa fe sea viva, que esa fe sea activa, que esa fe sea fructífera en nuestra vida. Tiene que haber algo sobrenatural aparte de la fe. Las Escrituras nos habla y dice que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una porción de fe, ¿verdad? A todos nos ha dado una porción de fe el Señor. Pero esa fe tiene que activarse, tiene que avivarse. Esa fe no solamente es pronunciarla o decir, sí, yo tengo fe. No solamente allí. Esa fe tiene que ir un poco más profundo en nuestra vida y en lo espiritual. Amén. Así que vamos al libro de Hebreos, al capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10 al 12. Y dice las Escrituras, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la gloriosa dirección del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello, porque la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. La fe, dice, la fe y la paciencia heredan las promesas. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. O sea, va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que nosotros podemos pensar. Si nosotros leemos todo el versículo 6, miramos nosotros el contexto real de lo que le estoy hablando. O sea, es algo que dice el ancla del alma, el ancla de la fe, el ancla de nosotros es poder ir más allá de lo que podemos mirar al frente. Hebreos capítulo 11 nos habla de la fe y dice que la fe es la certeza, ¿verdad? Es la certeza y la convicción. O sea, habla de certeza y habla de convicción. Si no hay una certeza, no hay una convicción en nuestra vida de lo que es fe, de lo que podemos ver, de lo que podemos esperar.
de lo que podemos nosotros tomar en nuestra vida, ¿verdad? Dice, orando al Espíritu Santo que trajera hoy una palabra viva a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y dice, anclados a la fe es tener esperanza en Cristo. Amén. Es una ancla del alma, segura y firme. Esto significa que la fe en Dios proporciona estabilidad, seguridad y firmeza frente a las tormentas y desafíos de la vida. Amén. ¿Me hice comprender? O sea, la firmeza que cada uno de nosotros debemos adoptar o debemos tener en Cristo Jesús nos lleva a una victoria plena en nuestra vida aquí en la tierra. Cuando nosotros hacemos a Cristo nuestra vida, hacemos de Él nuestra ancla de fe, ¿de qué podemos preocuparnos? ¿Qué nos puede sacar del ámbito del espíritu? Si Él es mi ancla, ¿qué puede moverme? ¿Qué me puede mover? Estudiando un poco, dice que dependiendo lo grande del barco, asimismo es el ancla. Dependiendo lo grande del barco, asimismo es el ancla. Dice que los barcos de carga son los que cargan el ancla más grande. Un ancla puede llegar a pesar 100 toneladas, 80 toneladas, para poder sostener en quietud a una nave tan gigante, tan grande. Porque el ancla es lo que hace que se quede o se redundando un poco, se ancle en lo profundo del mar y el barco pueda estar quieto. Si tú y yo hacemos de Cristo esa ancla, si tú y yo tomamos a Cristo como esa ancla, ¿qué tormenta puede movernos? ¿Qué tormenta, qué ola puede sacarnos, puede llevarnos en rumbo diferente? Ninguna, ¿verdad? Y es lo que hablaba con Dios al respecto de nuestra fe. Nuestra fe no solamente debe ser pronunciada. Nuestra fe debe de marcar una diferencia como hijos de Dios. Nuestra fe debe marcar una diferencia en nuestra vida a tal magnitud de que tú y yo reflejemos realmente a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Esa fe, ¿cómo la debemos mostrar? ¿Cómo podemos mostrar esa fe? Si tú y yo no estamos siendo anclados, si tú y yo no estamos teniendo el ancla que es Cristo, vamos a fluctuar. Porque un barco sin ancla es llevado por las olas de un lado a otro y hasta se puede perder. Puede naufragar, puede perderse. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Porque tomamos a Cristo o nombramos a Cristo, pero nuestra vida o nuestra fe no está anclada a la verdad, a lo real que es Cristo Jesús. Entonces vamos a fluctuar, vamos a ser llevados de un lado a otro, de un lugar a otro, y nos vamos
a perdernos, vamos a perder nuestra vida, porque vamos a quedar sin rumbo, vamos a quedar sin una dirección, vamos a quedar a la deriva. Pero cuando tú y yo realmente nos anclamos a la verdad, tomamos la fe, como dice aquí el versículo 19 de Hebreos del capítulo 6, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Hasta dónde penetra? Hasta la presencia del Padre. ¿Hasta dónde llega nuestra fe cuando nuestra ancla es Cristo? Hasta la misma presencia del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Hasta allí llega nuestra fe cuando Cristo es nuestra ancla de fe. Amén. Cuando Él, por eso, como mirábamos hace un momento, que anclados a la fe es tener esperanza en Cristo. Es un seguro para nuestra vida. Es estar firme. Es tener seguridad y firmeza frente a cualquier situación, frente a cualquier dificultad, frente a lo que se nos presente día a día. Es tener esa firmeza y esa seguridad que no voy a ser movido de donde estoy. Amén. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y versículo 17, nos habla de que Jesús sana a un paralítico. Y dice las Escrituras: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Diga conmigo: al ver la fe de ellos. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. ¿Qué quiero ir con este pasaje o con estos versículos, con este texto de las Escrituras? Este hombre era paralítico. ¿Podía moverse o no podía moverse? No podía. Pero hubo alguien que tenía fe.
¿verdad? Hubo alguien que tenía fe, pero al tener fe no dijeron, bueno, puede ser sano. Y lo dejaron allí. A muchos nos pasa eso, ¿cierto? Decimos, bueno, está enfermo, le pasa tal situación. No, pues, ore a Dios, busque a Dios. Pero ¿cómo lo busca si está paralítico? ¿Cómo puede ir a donde está Jesús, donde está el que lo puede sanar, si no puede moverse? Pero dos de aquellos hombres tomaron a aquel hombre, lo llevaron. Pero como estaba en un lugar, en un recinto, no podían entrar y colocarlo delante de Jesús. No dijeron, no, pues dejémoslo aquí en la puerta, quizás cuando salga sea sano. Quizás se acuerde, de pronto él lo mire allí, y no lo dejaron en la puerta. Se vieron la forma de subir al techo de aquella casa, de aquel lugar, de descubrir el techo y mirar dónde estaba Jesús. Y ahora sí, dijeron, lo bajaron. Cuando lo bajaron, es impresionante, porque Jesús dice, al ver la fe de ellos, no del paralítico, sino al ver la fe de ellos. Pero Jesús no vio la fe, una fe pasiva. Jesús miró una fe activa en ellos. ¿Por qué? Porque estos dos hombres no se detuvieron. Estos dos hombres, al mirar la necesidad de aquel otro hombre que estaba paralítico allí, lo tomaron, lo llevaron, se vieron la forma, se vieron la manera de ponerlo al frente de Jesús, a los pies de Jesús allí. Y creer. La fe es creer. Jesús miró que estos dos hombres realmente estaban anclados. Jesús miró realmente que estos dos hombres eran inconmovibles, que tenían una fe activa, una fe que no se detenía, que los hacía moverse en una dirección correcta, en una dirección que solamente el Espíritu de Dios puede introducir y llevarnos a través o detrás del velo. Allí llegaron ellos con aquel hombre paralítico, y Jesús dijo, al ver la fe de ellos, a ti te digo, levántate. Al ver la fe de ellos, porque estos hombres estaban siendo unos hombres activos, unos hombres que no se detenían a las circunstancias, a las situaciones que estaban aconteciendo en aquel momento. Y estos hombres miraron realmente que la fe no solamente es declararla, sino accionarse. La fe es de acción. La fe es de acción. Y el único que nos lleva a esa acción es el ancla, que es Cristo, y el Espíritu Santo que está ahora con nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el Evangelio de Lucas, allí mismo, en el capítulo 5 donde estamos, versículo 1 en adelante, dice las Escrituras: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose
enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Amén. Hay algo tan impresionante que Simón Pedro y todos los que estaban con él pescando, toda la noche no habían cogido nada. Toda la noche. Supuestamente se dice que en la noche es donde salen los peces y los pescadores pueden atraparlos, ¿verdad? Pero ellos de profesión eran pescadores, pero toda una noche no habían conseguido ni para el desayuno. Y resulta que aparece Jesús en ese momento y se montó a la barca para predicar, para anunciar las buenas nuevas. Y la multitud se agolpaba. Seguramente Jesús tenía una voz fuerte, tronante, porque las olas del mar siempre son fuertes y el mar hace bastante ruido, ¿verdad? Y para uno todavía, él pide que apartaran de tierra un poco la barca hacia adentro, aún más todavía. Pero, ¿qué es lo impresionante aquí? Que después de que Jesús acaba de dar su discurso, aún Pedro, su fe estaba muerta, por decirlo de alguna manera. Porque Jesús le dice, bueno, ya de que acabó de dar su discurso, su prédica, Jesús le dice, ahora ve, boga mar adentro y echa la red y pesca. Y Pedro le dice, pero como si toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada. ¿Cómo pretendes que ahora en el rayo del sol que está, vaya a pescar algo? Y en ese momento se activa la fe en Pedro. Y dice, bueno, más en tu palabra lo voy a hacer. Se activa la fe en Pedro. Y boga mar adentro, echa la red y saca la cantidad de peces. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Porque creyó en qué. Porque creyó en qué. En la palabra. Creyó a Jesús y obedeció. La obediencia nos lleva a accionar la fe. La obediencia nos lleva a accionar nuestra fe. Pedro obedece a las palabras de Jesús. Ya cuando Jesús lo ve que saca cantidad de peces y le llama a sus compañeros y las barcas por el peso de los peces también se hundían. Y se le ocurre a Jesús una grandiosa idea, porque miró que se activa la fe en Pedro y Pedro empezó a anclar la fe en la palabra de Jesús.
Y dice allí mismo en Lucas, versículo 10 y 11, dice: asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. ¿De qué le sirvió los peces a Pedro y a su? ¿De qué le sirvieron? Les sirvieron de anclarse a la fe de Jesús. Les sirvió de obediencia a la palabra de Dios. El milagro que ocurrió le sirvió a él para decir: tu palabra, lo que tú hablas, es impresionante, se cumple. Tu palabra es real, tu palabra es verdadera. Entonces se ancló. Hizo de Jesús su ancla. Y la fe empezó a avivarse en Pedro, empezó a crecer, empezó a tener una fe activa. Amén. Empezó a tener una fe activa, porque cuando él cae de rodillas, se rinde a la palabra de Jesús. Se rinde a la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios empiece a fluir en nuestra vida empieza a tener una dirección correcta. Amén. Gloria al Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 1 al 3, nos habla Jesús y dice que si nosotros no somos como niños, no podemos heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Si no somos como niños, ¿cómo podremos heredar el reino de los cielos? Al niño, cuando uno de adulto le habla a un niño, ¿el niño qué hace? ¿Verdad que cree? ¿Verdad que obedece? ¿Verdad que se aferra a esa palabra? Y dice: es que mi papá me dijo. Es que, un ejemplo, mi tío me dijo. Porque creyó a lo que le estaban diciendo. Y si le están diciendo, él atesora esa palabra y la obedece. La obediencia nos lleva a atesorar esa palabra. Y si es lo único que nos lleva, el anclarnos a Cristo, nos lleva a atesorar su palabra, a atesorar sus promesas, a atesorar la grandeza de su amor y a volvernos como niños. ¿Por qué? Porque vamos a creer en algo que no hemos visto, pero que se va a ver. Nos lleva a ser como niños, porque el niño, si le decimos: pórtese bien, si se porta bien, le podemos gastar un helado. Y él lo cree. Y él espera ¿qué? El helado. ¿Y lo ha visto? No lo ha visto. Ni sabe si le va a gustar o no le va a gustar. Pero él cree en esa palabra. Obedece a lo que se lo está mandando. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros con la palabra de Dios? Volvernos como niños. Creer, atesorar y esperar la promesa de Dios a que llegue. No sé si me hice entender. Esperar la promesa de Dios que llegue.
porque estoy siendo como niño, porque si dice las Escrituras que Jesús es mi Señor y mi Salvador, si dice las Escrituras que debo de atesorar su palabra, voy a postrarme y decir: Señor, voy a obedecerte, voy a accionar mi fe en creer y voy a caminar como tú me mandas que camine, porque voy a ver tu gloria sobre mi vida y sobre mi casa, sobre mi familia y sobre todos los que tú, Señor, y voy a ver tus promesas hechas una realidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Es fácil obedecer? Como adultos no es fácil obedecer. No es fácil obedecer. Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31 nos habla de las águilas. Y dice que los jóvenes se cansan, flaquean, caen, pero más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Tendrán nuevas fuerzas. Nosotros miramos que el proceso del águila no es fácil, porque se dice que 40 años vive con su mismo plumaje, sus mismas garras, su mismo pico. Pero a partir de los 40 años, si quiere volver a vivir, tiene que renovarse. Y al renovarse hay un dolor que causa físico en ella. Y es el que tiene que arrancarse sus garras, apartarse, estar sola, arrancarse sus garras, golpearse contra las peñas su pico para que le vuelva a crecer nuevas garras, nuevo pico y arrancarse todo el plumaje para que pueda volver a volar y volver a cazar las presas. Causa dolor. La obediencia causa dolor en nuestro corazón. La obediencia no causa alegría. La fe en nuestra vida, la fe genuina, la fe viva, la fe eficaz, causa malestar. Porque como aquellos dos hombres que llevaron al paralítico, no les fue fácil tener que cargar a otro. Luego tener que subir a un techo, descubrir un techo y bajarlo. ¿Qué recibieron ellos? Para ellos, nada. Pero ellos sintieron la satisfacción que aquel hombre recibió la promesa de Dios. ¿Y qué les causó a ellos? Cansancio. Seguramente se rasguñaron hasta las manos descubriendo el techo, subiéndose por allá encima. Les dijeron: estos manes están locos. ¿Cómo se les ocurre? Déjenlo ahí en la puerta. También pudo haber sido. Busquémoslo cuando él esté solo por allí, busquémoslo. Pero no. La obediencia, la fe, causa incomodidad. Causa incomodidad en nuestra vida. Y no es fácil. No es fácil. Pero cuando lo hacemos, la gloria de Dios se manifiesta. Cuando lo hacemos, la gloria de Dios viene como un río. Viene como un río a nuestra vida. De una manera impresionante, sobrenatural. Aquellas águilas, cuando terminan el proceso, se sienten renovadas, se sienten con nueva vida, se sienten realizadas nuevamente. ¿Por qué? Porque todo su plumaje es nuevo, todas sus garras son nuevas, su pico es nuevo y pueden cazar lo que se les antoje.
tienen las fuerzas. Y es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros día a día, que nuestra fe sea renovada, nuestra ancla sea Cristo y nos sintamos fortalecidos cada día para poder ayudar al que lo necesita, para poder activar nuestra fe, para poder accionar nuestra fe de una manera sobrenatural. Amén. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, nos habla de que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta, ¿verdad? La fe si no tiene obras es muerta. Pero si nosotros accionamos nuestra fe, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, la fe estará muerta o estará viva. Amén. La fe va a estar viva. El ancla de la fe es estabilidad en Cristo Jesús. El ancla de la fe es estabilidad en Cristo Jesús. La fe, si no tiene obras, es muerta. La fe no solo se pronuncia, la fe no solo se dice, sí, es que yo tengo fe, sí, yo creo y me quedo esperando a ver qué sucede. Es como si me meto al agua, me meto al mar o al río y empiezo a hundirme y digo, no, es que yo tengo fe y no hago por mover los brazos ni los pies de poder salir. ¿Será que voy a salir? O tal vez será que algo otro me va a ver que me estoy ahogando. No, la fe tiene que accionarse, tiene que activarse, y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser activos. Tenemos que ser activos, porque si no hay actividad en nuestra vida, nuestra fe se está perdiendo. Amén. Si yo digo que Jesús es mi Señor y es mi Salvador, ¿qué tengo que hacer? Creer y seguirlo, hacer la voluntad de Él. Si Él me dice que debo vivir en santidad, ¿cómo tengo que vivir? Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si no vivo en santidad, ¿cómo lo voy a ver? Si Él dice que debo de dejar el viejo hombre que está viciado, tengo que dejarlo. Si Él dice que debo dejar la mentira, debo dejar la gritería, debo dejar la envidia, ¿qué tengo que hacer? Si no dejarla, ¿verdad? Y accionarme a vivir conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Dios, conforme a los planes y a los propósitos de Dios. Porque si estoy anclado a la fe, si mi ancla es Cristo, voy a estar seguro, voy a estar firme. Nada me va a mover, nada me va a llevar de un lado a otro, sino que voy a estar creyendo y obedeciendo a la voz de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que colóquese sobre sus pies.